Buenas tardes. Por favor me indican si me están escuchando bien los que están entrando para que todos arranquemos como en 5 minutos, en unos minuticos. Muy buenas tardes para todos los que van entrando. Me encanta volver a estar con ustedes por acá. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Yardani Muñoz Gómez. Yo soy psicólogo y llevo más o menos 3 o 4 años ya trabajando con el Fondo Presente en la parte de la costa, estamos cerrando ciclos continuamente como en esos talleres, ¿cierto? Entonces, también les quiero extender la invitación que tiene el fondo en este momento, y es la asesoría psicológica para todos los miembros del fondo, para todos los empleados del fondo y para sus familias, para que puedan adquirir este beneficio con diferentes profesionales, como para que puedan resolver sus inquietudes frente a la vida, ¿cierto? Dice un mexicano que la terapia psicológica debiera estar incluida en el mercado, que debiera ser algo esencial para nosotros resolver asuntos que muchas veces no hemos podido resolver. Listo, entonces arranquemos. Listo. El tema que vamos a tratar hoy es cómo tener vínculos sanos con la familia, y lo primero que quiero decir es que es muy importante que abramos la mente, ¿cierto? El tema que vamos a tocar hoy es un tema que incomoda mucho. Incomoda mucho porque llevamos mucho tiempo donde nos han educado de una manera, y digamos que a muchos les ha funcionado, a otros no les ha funcionado. Entonces es importante que uno como cuestione la manera como nos han educado a nosotros y cómo podemos arrancar una vida totalmente distinta. Yo quiero empezar este conversatorio voy a arrancar con una reseña histórica de varios autores. Yo no me he inventado nada de lo que voy a decir hoy, ¿cierto? Ya todos otros autores han hecho estudios y se han dado cuenta. Yo en mi proceso, digamos, personal, como profesional de la salud, como psicólogo, me he dado cuenta que esto funciona, pero es muy importante que ustedes lo pongan en práctica, ¿cierto? Y que en la medida en que yo vaya hablando, uno pueda decir, venga, ¿qué está pasando? María Eugenia, revisa bien tu aparato porque los demás me están escuchando bien. Entonces debe ser tú la que tiene un problema ahí con el aparato tuyo allá, si es el celular o el computador. Listo. Entonces vamos a empezar con varios autores y después voy a trabajar 4 temas. El primero es la pertenencia que tenemos en la familia. El segundo es el equilibrio entre el dar y el recibir. Después son los secretos y después voy a hablar de los excluidos. Como tenemos 1 hora, ustedes saben, voy a tratar de ser muy breve, pero voy a tratar de ser también muy profundo como para que podamos entender, y voy resolviendo también las inquietudes a las personas que les vaya generando como inquietudes este tema. Listo. Entonces, bueno, quiero arrancar con esto, y es que hay un colega y amigo que escribió esto: la familia puede ser el lugar donde nos sanemos, desarrollemos y adquiremos herramientas para la vida, o puede ser también un lugar que enferma y destruye a los miembros. Todos tenemos la idea romántica de que la familia como un lugar donde todos los individuos están protegidos y amados. Ignorar que existen familias tóxicas es engañarnos para no asumir lo doloroso que implica ver nuestra familia. Francisco Carmona es el que hace ese escrito. Bruce Lipton es un biólogo celular. Él dice que los niños hasta la edad de 6 años estamos recopilando toda la información de tanto los padres como los cuidadores, y que cuando estamos en la edad adulta, eso que está escondido de toda esa información que está ahí sale a la luz, y es lo que determina nuestro presente, ¿cierto? Hay un texto de Freud muy bonito
que se llama Introducción al Narcisismo. Él señala que el individuo cumple una doble función en tanto que es para sí mismo su propio fin, pero también hace parte de una cadena generacional a la que pertenece, por lo cual se va transmitiendo la vida psíquica de las generaciones. El individuo, dice Freud, debe apropiarse de esta herencia, porque no la recibe de forma pasiva, sino que la recibe de forma activa. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que han hecho nuestros ancestros repercute en mi vida, y ahorita lo voy a explicar más a fondo. Franz Rupert es el decano de la Facultad de Múnich, en Alemania. Dice: las madres inevitablemente transfieren sus experiencias traumáticas a sus hijos. Eso es inevitable. Eso, digamos que desde el vientre ya nosotros empezamos a sentir un montón de cosas que mamá y papá han puesto en nosotros, ¿cierto? La angustia de una mamá por la situación económica, el bebé toma toda esa angustia y más adelante el niño se puede convertir en un hombre para salvar, ¿cierto? Porque desde ahí sintió que mamá necesitaba ser salvada. Más adelantico también voy a entrar en esa dinámica y les voy a explicar un poquito más. La Biblia, en el libro del Éxodo, dice: los errores de los padres se transmiten hasta 4 generaciones. Yo me hice la misma pregunta cuando empecé a estudiar psicología, que por qué teníamos que pagar nosotros los errores de nuestros ancestros, pero digamos que hay un alma familiar que es la que cuida que no haya nadie excluido y la que restablece el orden. Por eso cuando alguien generó un desorden en el pasado, muchas veces un nieto viene a restablecer ese orden y lo viene a restablecer viviendo lo mismo que han vivido esos ancestros. Listo. Hasta ahí está la reseña de los diferentes autores. ¿Qué es el inconsciente familiar? Representa toda la información del clan familiar, en la que cada individuo es un eslabón de una cadena transmitiendo las memorias familiares de una generación a otra. Milena Salazar me hace una pregunta: cuando se siente desconexión con los hijos por los actos que para ellos es normal. Si te entiendo bien la pregunta, Milena, es muy claro algo. Y miren, hay que mirar qué pasó en el embarazo, si ese niño fue deseado o no era deseado, porque muchas veces en el momento que está mamá y papá viene ese hijo y automáticamente genera unas emociones. Por eso es muy importante tener algo claro. Miren, todos nosotros tenemos papás diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy de una familia de 3 hermanos, de 3 hermanos, y yo soy el mayor. 2 mujeres siguen después de mí, y cada uno de nosotros hemos tenido un papá y una mamá diferente. ¿Cómo así que una papá y una mamá diferente? En el momento en que llego yo, mi papá y mi mamá tenían una forma de estar, una forma de pensar, una forma de sentir, y llegué yo, ¿cierto? Este niño lindo, hermoso, llega a la vida de sus papás. En el momento en que llega mi segunda hermana, papá y mamá pueden estar en otro estado emocional y eso genera otra dinámica diferente con ese hijo. Y lo mismo pasa con el tercero. Entonces, por eso uno encuentra familias donde muchas veces el padre, digamos, muchas veces, o la madre tuvo un problema con el papá. Entonces el hijo primero viene a representar ese papá y hay un sentimiento de rechazo con ese hijo sin saber por qué, de manera muy inconsciente. Por eso es muy importante tener claro y resolver esos asuntos que muchas veces estamos atrás y que no hemos podido soltar. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno repite historias. Muchas veces las mujeres repiten historias. Siempre el hombre va en busca de una mamá. Y si no hemos resuelto ese asunto, casi que la conseguimos igualita. Y lo mismo pasa con la mujer. La mujer va en busca de ese papá
y si no ha resuelto algo con ese papá, casi que lo consigue igualito, casi que lo calca. Entonces es muy importante, si yo he resuelto esos asuntos atrás, puedo estar mucho más libre, ¿cierto? Muy bien. Otro de los aspectos importantes son los mandatos familiares. Los mandatos pertenecen a la conciencia familiar, por lo tanto no los podemos percibir de forma directa, sino que actúan sobre nosotros y van moldeando nuestro destino. Cumplir los mandatos nos hace sentir inocentes y al mismo tiempo tranquilos porque aseguramos la pertenencia en el sistema familiar. Voy a leer una pregunta y enseguida explico lo que acabé de leer aquí. Listo. Natalia dice: he escuchado que poner el nombre a un hijo de su abuelo o abuela es una carga y también en su historia. Digamos que cuando uno lo pone porque extraña ese familiar o porque simplemente alguien murió y yo le pongo el nombre a ese hijo, lo condenamos a que viva el destino de ese familiar. Es muy diferente si a mí siempre me ha gustado ese nombre, si mi pareja está de acuerdo y nos ha gustado siempre ese nombre, pues se lo podemos poner individualizándolo a él, diferente al abuelo. Pero muchas personas dicen: es que yo quiero ponerle el nombre de mi abuelo, yo quiero ponerle el nombre de mi papá a mi hijo que lo mataron o se murió. Entonces automáticamente se condena a ese hijo a que viva el destino de ese abuelo y no el destino que él vino a vivir. Listo. Lo que quería explicar con este asunto de los mandatos: ¿qué pasa cuando una mamá queda viuda, por decir algo, o se separa muy joven, queda con sus hijos y no se vuelve a casar, se queda a cuidar a sus hijos? El mandato para los hijos es: ustedes, si son mujeres, ustedes no necesitan un hombre para vivir, y si son hombres, ustedes no valen porque yo soy capaz sola. Y digamos que de alguna manera se empieza a excluir a ese papá, ¿cierto? Entonces los que son hijos hombres empiezan a tener una dinámica para agradar a mamá, a no ser como papá, ¿cierto? Si papá es un hombre fuerte, rudo, entonces a no ser como él, para que mamá lo acepte. Y lo mismo pasa con las mujeres. Es muy bonito. Si ustedes hoy se dan cuenta, la gran mayoría de las mujeres, hay mujeres que son muy exitosas, muy bonitas, pero están solas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando están viviendo esa dinámica es porque han tomado una parte equivocada de esa parte de atrás, o sea, de ese masculino, se vienen y se masculizan psíquicamente, y lo que hacen es que rechazan inconscientemente el masculino, y por eso muchas de ellas están solas o tienen un mantenido al lado, ¿cierto? Entonces es importante tener eso claro, porque en la dinámica en que yo empiece a tomar a mi papá y a mi mamá como son, sin quererlos cambiar, aceptar lo que ha sido mi historia, empiezo a transitar un camino muy diferente. ¿Cuál es el problema? Es que todas las quejas que nosotros les estamos haciendo a nuestros padres es las quejas que les estamos haciendo a la vida, y por eso muchas veces no fluimos, porque seguimos en una dinámica como si fuéramos niños, ¿cierto? Quiero hacer un ejercicio, cada uno lo hace ahí personalmente, y es: quiero que se conecten con estas dos cartas y elijan una de las dos. Sientan qué sienten con esta y sientan qué sienten con esta. Cuando yo acerco esta, ¿qué sensación genera? Y cuando yo acerco esta, ¿qué sensación genera? Entonces, si se ubicó con esta, es porque de alguna manera nos estamos comportando como niños frente a esta dinámica de la vida. Y si te colocaste con esta, es porque muchas veces o puede faltar tomar la fuerza de adulto, o ya estamos en esa dinámica desde el adulto, ¿cierto? Recuerden algo: el niño
siempre necesita a los demás para ser felices. Siempre necesita a los demás para poder estar bien anímicamente. Los adultos no. Los adultos, desde una manera sana, ya no necesitamos a la familia para fluir. Yo no quiero hablar ni que me malentiendan esto como que yo tengo que rechazar mi familia, no. Digamos que es importante que yo no tenga un apego hacia mi familia, ¿cierto? Hay personas que son casadas y tienen que pasar todos los días donde la mamá y el papá. Ese es un niño, porque no ha podido, digamos, romper el cordón con mamá o con papá. Y de alguna manera papá y mamá también le están poniendo esa carga para que no se desprenda del todo. Por eso muchas de nuestras dificultades en la economía, en la relación de pareja, en las relaciones laborales, es porque sale el niño herido, que pasó algo con papá y mamá, con los ancestros, que no me dieron algo, y yo a los que vienen después les pongo esa carga y les reclamo eso que no me dieron mis padres. Entonces es muy importante conectarse con ese asunto para poder resolver eso. ¿Listo? Muy bien. Digamos que desde la psicología sistémica se maneja una premisa muy importante, y es: primero es el orden y después el amor. Si ustedes se dan cuenta, en las familias pasa algo bien particular, y es que primero se pone el amor y después el orden. Entonces hay hijos que se sobreprotegen por amor, hay hijos que los papás dicen: es que él es mi amigo, se hace por amor, pero eso es un amor ciego que termina haciendo mucho daño. Porque un amor sano es el que sabe que yo le puedo dar confianza a mi hijo, pero no soy el amigo de él, porque soy el que lo tengo que reprender, soy el que le tengo que dar un orden, ¿cierto? Yo recuerdo hace mucho tiempo, los que ya tenemos casi llegando a los 45 para arriba, hemos tenido papás que ellos eran los malos en la casa, pero ellos no se sentían mal siendo los malos. Y cuando hablo de los malos, era que tenían que llegar a poner la norma y no les costaba. Hoy en día, los hijos que hemos tenido un papá que ha puesto una norma drástica, agradecemos eso, porque gracias a eso hemos salido adelante. Es muy curioso. Hay una colega que dice que los papás de antes le teníamos mucho miedo a los padres, y hoy en día le tenemos mucho miedo a los hijos. Resulta que hoy en día ya la gente dice: si a mí me pusieron esta norma, yo a mi hijo que sea libre y que haga lo que quiera, que él tome las decisiones. Digamos que para que él tome una decisión frente a su pareja, frente a su carrera, frente a su sexualidad, es importante que sea él quien la decida. Pero para unas normas en la casa, para que haya una estabilidad y un orden en la casa, tiene que haber un límite y una norma. Cuando un papá y una mamá ponen límites, el hijo se siente protegido, así no le gusten las normas. Cuando no hay límites, entonces él busca que esos límites se los pongan en la calle. Y ahí es donde viene toda la dinámica de la delincuencia, y donde no hay límites en la casa, entonces ellos buscan quien ponga límites en otro lugar. ¿Listo? Muy bien. Hay una analogía muy bonita, y es que habla de por qué cuando nosotros pequeñitos íbamos al circo, o cuando vemos en la televisión que hay un elefante pues que es muy grande y lo tienen amarrado a una cadena, que él con toda la tranquilidad podría arrancar esa cadena con la fuerza que tiene el animal, y uno se pregunta: ¿y por qué no se vuela? ¿Cierto? La analogía es muy bonita, y es porque cuando él es pequeñito le amarran esa cadena con una estaca, y él empieza a tratar de soltarse, y empieza a alar y alar y alar, y se da cuenta en un momento de que no es capaz de soltarse. Entonces él empieza a crecer, y cada vez que siente que hay una cadena en su pie, nunca, jamás
lo intenta. Es muy triste, pero más triste es darnos cuenta que esto nos pasa a los seres humanos, que muchas veces a nosotros en algún momento nos dijeron es que usted es bruto, es que usted es bruto, y nos creímos eso y nunca jamás volvimos a intentarlo. Los traumas de papá, los traumas de mamá, la manera como se comportaron conmigo, yo vengo ahora y he sido fiel y he sido buen hijo a eso que ellos me dijeron. Uno en los talleres es muy bonito porque uno a veces hace un trabajo con pintura o tienen que pintar algo y uno escucha que siempre alguien dice, pinte usted que yo no sé pintar. Y cuando uno le pregunta, ¿y usted por qué no sabe pintar? A mí siempre me dijo un tío que yo era muy bruto para pintar, que él siempre era el que pintaba. Y nunca más se volvió a intentar, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ampliar ese horizonte. Recuerdo una vez que estaba en el aeropuerto de Bogotá, estaba sentado leyendo y había una parejita atrás y la mujer le preguntó al muchacho que por qué él se había casado por la iglesia católica. Y muy charro porque le digo, ¿cómo así que por qué? Pues porque mis papás son católicos. Y me pareció muy curioso porque nosotros repetimos la historia sin cuestionar las cosas. Tampoco quiero llegar a que vamos a cuestionar y que todo ha sido malo como nos han enseñado, no. Pero hay cosas que es importante cuestionarlas, ¿cierto? Que si una mamá se quedó sola, ella tomó la decisión de quedarse sola y que yo puedo tener pareja, pero muchas veces la hija empieza a ser leal a ese asunto y empieza a sabotearse todas las relaciones de pareja para ser leal a mamá, para que no sufra mamá. Miren que es muy bonito este asunto. Yo he tenido varias consultantes que llegan a consulta a decir estoy cansada que solo lleguen a mí hombres casados, ¿cierto? Y yo le pregunto, ¿y no llega nadie soltero? Todos los hombres son comprometidos, los que me tratan de conquistar a mí. Cuando hacemos un ejercicio, ella se para al lado de papá y yo le pregunto, ¿qué pasaría si tú hoy consigues un hombre soltero que te enamore y que decida casarse contigo? ¿Qué pasaría contigo? ¿Quién sufriría mucho? Y automáticamente lo que dicen es, mi papá sufriría mucho, mi mamá sufriría mucho, porque yo lo hago todo con mi papá o yo lo hago todo con mi mamá, ¿cierto? Entonces la manera como nosotros estamos viviendo es porque estamos tratando de proteger a alguien. Cuando yo me saboteo mi economía, muchas veces hay papás que ganaron un mínimo y con un mínimo sostuvieron toda la familia. Nosotros venimos, nos podemos ganar 5 o 6 millones de pesos y convertirlo en un mínimo para ser leal a papá. Vivimos alcanzados, no podemos hacer cosas y eso es una lealtad a los padres. Es una información que viene de atrás y yo sigo teniendo. ¿Listo? Entonces es importante como que empecemos a cambiar esa dinámica y a cuestionar esa dinámica. Hay 2 libros que son bien interesantes. El primero es Cómo pagamos los errores de los antepasados. La autora es Nina Kaun y el otro es Ay, mis ancestros de Annie Anselin Schussenberger. Esta es una psicóloga que ella es la que empieza con todo el trabajo de psicogenealogía. Ella cuenta en uno de sus libros que ella lleva 10 años siendo psicóloga de la corte psicoanalítica y que algún día llega a su casa y que su hija mayor le dice, mamá, ¿tú te das cuenta que mi papá es el mayor entre 2 hermanos y su segundo hermano está muerto? Que tú eres la mayor entre 2 hermanas y que tu segunda hermana está muerta y que yo soy la mayor entre 2 hermanos y que mi segundo hermano está muerto. Y ella dice que automáticamente se eriza y dice, pucha, ¿qué está pasando aquí? Y empieza a estudiar toda la psicogenealogía y se da cuenta que nosotros empezamos a cargar un montón de cosas de manera inconsciente. Que por eso en la medida en que yo las haga consciente, yo puedo cambiar esa dinámica. Les pongo un ejemplo muy particular. Si a un abuelo mío lo mataron por tener mucho dinero, el inconsciente me va a decir a mí que yo no puedo tener dinero para protegerme, porque si tengo dinero puedo morir como mi abuelo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo le tengo que dar otra información a mi inconsciente.
Yo lo puedo hacer distinto, yo puedo llevar mi plata al banco, yo cuando saque plata al banco pues puedo hacerlo en cheque o puedo hacerlo por internet y no tengo que mover dinero, entonces empiezo a tener una dinámica diferente. El nombre de los libros les queda ahí, es Cómo pagamos los errores de los antepasados, Nina Kaun, y Hay mis ancestros, de Annie Anselin Schussenberger. Ella es una francesa que es la que se dedica como a todo este asunto. Ella tiene una experiencia muy bonita con un paciente. Cuenta que un paciente llega a consulta porque cada que sentía el paciente que en su cuenta había mucho dinero, le dolía el cuerpo. Entonces ella dice que ella empieza a hacer un trabajo con él y dice que en algún momento el paciente recuerda que el abuelo jugaba con él con un billete, le sacaba un billete y lo ponía a que el niño tratara de cogerlo, y cuando el niño lo cogía, el abuelo le apretaba la mano y le apretaba tan duro la mano hasta que él tenía que soltar el dinero. Eso es un juego, pero es un mensaje para el inconsciente. Recuerden algo, muchachos, el inconsciente no tiene sentido del humor. Cuando yo todo lo que digo para hacer reír a mi familia o a mis amigos es acerca de mi pobreza, el inconsciente, para el inconsciente eso es verdad, y así es como se comporta. Por eso es muy importante aprender cuáles son los mandatos que yo estoy siguiendo de allá. Muchas veces cuando hagan este ejercicio, que es muy bonito, cuando un papá ha trabajado toda la vida, usted se queda en un día de semana sin hacer nada, ¿cómo se siente? Y uno se empieza a sentir que no hizo nada, se siente culpable, pero si uno no necesita nada, ¿por qué tengo que hacer? Porque esa es la información que traemos de atrás. Por eso, recuerden, el trabajo se vuelve que lo tenemos que hacer con el sudor de la frente, porque eso es lo que nos repetían a nosotros. Por eso es muy importante que usted tenga claro cómo veían sus padres la vida y cómo la está viendo usted ahora. Y se va a dar cuenta que así nosotros digamos otra cosa diferente, vivimos de la manera como ellos la ven. Y eso es lo que hay que empezar a cambiar. Muy bien, ¿en qué consiste la pertenencia? La pertenencia consiste en que yo pertenezco a un sistema familiar por el mero hecho de que a mí me dieron la vida. Pero desde muy pequeñito a mí me empiezan a decir que si yo me porto bien me quieren y que si me porto mal no me quieren. Entonces yo entiendo que yo me tengo que portar bien para poder pertenecer. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros empezamos a caminar en la vida siempre tratando de complacer a los papás. Y uno se siente mal cuando no complace la familia, ¿cierto? Recuerdo hace mucho tiempo una consultante me decía que llegó una familiar de otro país, ella quería salir con sus amigas porque estaba en vacaciones, pero que por amor a la familia no lo hizo, y que apenas la tía se fue o el familiar se fue, ella se sintió muy mal porque no disfrutó las vacaciones. Eso es sabotearnos la vida por sentir que si yo hago algo diferente no voy a pertenecer. Y resulta que nosotros ya pertenecemos por el mero hecho de que ese papá nos dio la vida, que esa mamá nos dio la vida, ya pertenecemos y no tenemos que seguir buscando o hacer cosas para pertenecer. Entonces es importante tomar conciencia qué es lo que yo estoy haciendo. Muchas veces hay parejas que se conocen, él era casado, ella era casada, se enamoran, se van a vivir juntos porque no se pueden casar por la iglesia, porque cada uno no ha resuelto su separación y la anulación del matrimonio, y la familia los empieza a excluir. Ustedes no pueden ir a misa, ustedes no pueden comulgar, ustedes no pueden hacer esto. ¿Por qué? Porque no pertenecen a lo que la familia dictamina. Y por eso es muy importante que uno aprenda a ser adulto. Dice una colega
que en la medida en que los adultos empezamos a sentir culpa es porque ya nos estamos separando de nuestro sistema familiar y lo estamos haciendo diferente. Pero es importante que miremos siempre nuestro destino. Cada vez que yo volteo a mirar a mis padres, miro mi pasado y me enredo. Pero cuando yo estoy mirando mi destino, tengo la fuerza para ser exitoso, ¿cierto? Todos los que tienen hijos saben que cuando un hijo alcanza un logro, ustedes como papás y como mamás no caben en la ropa. Le cuentan a todo el mundo, van donde todo el mundo, hablan del hijo, del logro que alcanzó. ¿Qué quiere decir eso? Que es la manera como nosotros honramos los padres. Cuando un papá ha hecho mucho daño, y como decía ahorita el primer escrito que leí, que hay familias tóxicas donde han hecho mucho daño, donde una mamá violenta sexualmente a una hija, donde un papá violenta sexualmente a un hijo. Entonces, digamos que el trabajo mío es amar a esos padres. No, para nada. El trabajo suyo es honrar a esos padres, no amarlos. ¿Qué quiere? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de honrar a amar es que yo los puedo honrar sin amarlos. ¿Qué es lo que honro? Honro el don de la vida que me dieron, pero si me tengo que alejar porque son tóxicos, es sano para mí. Porque muchas veces hay profesionales que le dicen a las personas que tienen que perdonar a sus padres. Entonces uno se pasa toda la vida tratando de luchar que tengo que perdonar a un padre que me violentó sexualmente o que me hizo mucho daño, y nunca voy a mirar mi destino porque siempre estoy mirando es a mi papá. Entonces por eso es importante uno conectarse con esa dinámica y empezar a hacerlo de una manera distinta, ¿cierto? Espero que me esté haciendo entender, ¿cierto? Francis dice, la soledad será mejor que la compañía. Digamos, Francis, que no es que la soledad sea mejor que la compañía. Cuando uno tiene miedo a estar en compañía es porque es un niño, ¿cierto? La compañía siempre es buena cuando somos adultos y cuando ponemos límites. Cuando yo pongo un límite frente a lo que yo quiero y frente a la otra persona lo que quiere. Porque cuando no ponemos límites, la compañía se vuelve de niños. Entonces yo le reclamo al otro lo que no me dieron mis padres y termino haciéndome mucho daño, ¿cierto? Por eso es importante reconocer y empezar a crecer. Hoy en día hay un síndrome que es el síndrome de Peter Pan, ¿cierto? Entonces uno escucha en las oficinas que las mujeres adultas y los hombres adultos se llaman las niñas. Voy a salir con las niñas. Niñas tal cosa, niños tal cosa. Seguimos comportándome como niños, porque ser adulto implica serme responsable de mi vida y saber que yo soy responsable de mi felicidad y de todo lo que estoy trayendo a mi vida. ¿Cómo puedo olvidar el daño que me hicieron de niña? Me dice Alexi. Hay algo claro, Alexa, mira, uno no puede olvidar, pero sí puedo recordar con otra mirada diferente. Un papá, una mamá o unos tíos que han hecho daño lo hacen desde el inconsciente y desde los daños que ellos mismos trajeron. Entonces digamos que nadie hace daño porque me levanté hoy queriendo dañar a alguien. Se podría decir que lo más sano para mí es, ¿qué dice Osama? Que lo más sano es ¿qué? Porque no te leí bien toda la pregunta, perdón. En cuanto a lo que dijo el padre, que hace mucho daño y lo sigue haciendo. Bueno, ya sí. Que lo más sano es uno cuidarse. Y cuando yo me tengo que cuidar y retirar de un padre porque es tóxico, lo tengo que hacer. Eso es sano. Eso hace parte de cuidarme y de saber que hay padres que tienen un trauma muy grande y que lo único que van a hacer toda la vida es hacer daño y que yo me tengo que alejar. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros, ¿por qué no nos alejamos? Por eso les decía ahorita
que esto es incómodo, porque toda la familia nos va a atacar. Usted no llama a su papá, usted sí es mal hijo, mire cómo está y por qué no llama a su papá. Uno tiene que aprender cómo a manejar. Yo quiero mucho a mi papá porque me dio la vida, pero mi papá y yo no podemos tener una buena relación, pero tenemos un buen vínculo, porque gracias a él yo tengo la vida y yo tengo hijos. Ese sería el ejemplo, ¿cierto? Porque uno tiene que aprender a agradecer esto, que con amor lo hicieron, así sea inconscientemente. Hace mucho tiempo yo recuerdo que aquí en Colombia hubo un escándalo muy grande cuando empezaron a violar las mujeres y un senador salió a decir que esa mujer había buscado ser violentada sexualmente y todo el mundo se le fue encima. La realidad en psicología es muy clara. Uno busca hacerse daño para ser leal a la familia que ha tenido el mismo daño. Entonces, si una abuela mía ha sido violentada, si mi mamá ha sido violentada y yo soy mujer, busco de alguna manera tener una pareja que me violente para ser leal a este dolor. Por eso es importante tomar conciencia, mirar qué es lo que están cargando ellas para hacerlo distinto y soportar la culpa. Porque cuando yo soporto la culpa, ya sé que pertenezco, pero no tengo que estar aquí. Yo sé que pertenezco, si llegó la tía de otro país, voy y la saludo y salgo y me voy y no me quedo. Porque pertenezco, pero no me quiero quedar, quiero estar en otro lugar. Eso me da a mí la autonomía de ser adulto y de saber dónde quiero estar y con qué quiero estar, ¿cierto? Porque por eso es importante ese asunto, ¿cierto? Miren que es muy bonito algo. Cuando yo he explicado ahorita que cada uno tenemos papás diferentes, muchas veces en los sistemas familiares pasa algo, y es que uno de los hijos, cuando llegó, sintió el rechazo de papá y mamá, o de los dos, o de uno de los dos. Entonces ese niño nace y empieza a ser un buen hijo, empieza a ser un buen hijo en todo, como le digan, porque está buscando ganarse el amor de los padres. Cuando nace otro hijo y resulta que el otro hijo nació en otras condiciones, era ya esperado, estaban en otra condición económica diferente, entonces nace el otro hijo y el otro hijo no necesita ganarse el amor de los padres. Entonces el otro hijo le importa un carajo si sí o sí hace lo que él quiera y empieza a hacer lo que él desea hacer, ¿cierto? Entonces ahí son las dinámicas muy diferentes. Cuando nosotros hemos tenido hijos pequeños, o a nosotros nos han dicho desde pequeñito, es que usted es el hombre, usted es el que tiene que cuidar a su mamá. Ese es un error. Cuando uno es un niño de 10 años no tiene por qué cuidar a la mamá, ¿cierto? Porque uno es un niño, la mamá es la grande, la mamá cuida. El problema es que esos papeles muchas veces los hijos terminamos ejerciendo esos papeles de padres, entonces terminamos regañando a nuestros padres y nos terminamos haciendo mucho daño. Por eso es importante tener como eso claro. Quiero que hagamos un ejercicio, las personas que lo puedan hacer, y es que cierren un momento sus ojos donde estén y visualicen algo que han querido alcanzar y no lo han podido alcanzar. Y sientan en su cuerpo qué sienten al ver eso que no han podido alcanzar. Ahora quiero que imaginen, así con los ojos cerrados, que papá y mamá están detrás de ustedes a una distancia prudente. Y papá y mamá los miran con mucho amor. ¿Y qué cambia en mí cuando siento que mis padres están detrás de mí? Si sintieron que automáticamente hay una fuerza para alcanzar eso, eso quiere decir que es lo que yo tengo que hacer. Si sintieron miedo, es porque hay algo que no he resuelto. Si sintieron que es una carga eso que se me hizo ahí, es porque hay algo que yo estoy cumpliendo y es de mis padres y no es mío. Muchas veces cuando un papá
no ha, digamos, satisfecho o no satisfizo en su vida de joven ciertas cosas, pone a los hijos que cumplan eso. Entonces por eso hay papás que quieren que el hijo sea ingeniero, porque ellos no alcanzaron a ser ingenieros, o quieren que el hijo sea deportista, porque ese es el anhelo frustrado de ellos. Y así es como un papá le termina haciendo mucho daño al hijo, porque lo forza a hacer algo que él no quiere hacer. Milena Salazar me dice que cómo se puede recuperar la unión de la familia. Hay algo muy bonito. Yo recuerdo hace mucho tiempo una señora que fue a consulta y lo primero que llegó a decir fue: mi familia se desunió. Y cuando yo le pregunté, porque me imaginé pues que habían tenido una pelea muy fuerte, le dije yo: ¿y qué pasó? Me dijo: mire, es que mi hija se fue para otro país, mi hijo se fue para otro país y quedamos mi esposo y yo. Yo le dije: no, su familia no se desunió, su familia está evolucionando. Nadie tiene el poder de unir la familia. Yo solo los puedo amar como son a cada uno, porque cada uno tiene una forma de soportar y de estar en la familia. Todos tenemos una interpretación. Entonces es muy importante, Mile, que uno aprenda a que yo doy el amor que tengo, pero yo no puedo hacer que toda la familia se una, porque cada uno tendrá su manera de interpretar y de sanar sus heridas a diferentes tiempos. Por eso es importante que cuando un hijo, digamos, tenga un asunto por resolver con mamá, nadie lo critique a él, porque él tendrá un asunto que resolver con mamá. Si uno ya resolvió eso, pues mamá tendrá que, y él tendrán que resolver ese asunto como ellos lo quieran resolver, ¿cierto? Dice Osame: alejarme ya me trató de perdonar, pero me sigue lastimando. Hay algo muy bonito: cuando uno se aleja de la familia, siempre siente culpa, pero es importante aprender a alejarnos sin rabia, sino reconociendo que mi familia o las personas que están generando el conflicto tienen un problema y yo me tengo que alejar, porque eso es sano, porque eso nos permite a nosotros crecer. Cuando yo me quedo, me empiezo a hacer daño. Dice Jazz: porque hay padres que manipulan a los hijos y otros los excusan por todo. Es muy bonito porque es lo que yo decía, ¿cierto? Cada papá tiene una interpretación diferente frente a cada hijo, y puede ser que un hijo represente lo que papá no quiere ver de mamá o lo que mamá no quiere ver de papá. Entonces a ese se le exige más y se le hace con rabia de manera inconsciente, pero es un trauma que tiene mamá que no ha resuelto o que tiene papá. Por eso cuando uno crece, tiene que aprender a mirar para otro lado para poderlo hacer diferente. Dice Sandra Carolina: yo me separé hace 12 años y viví sola con mis hijos 3 años, después llegó otra persona a mi vida y vivo con ella, pero mis hijas no aceptan y he decidido quedarme sola para no dañar la relación. Esto es bien interesante porque el mensaje para las hijas: cuando uno tiene pareja y tiene un hijo y la pareja no se puede llevar bien con la hija, el priorizar el hijo quiere decir que uno niega su felicidad para proteger el hijo. Pero ¿qué pasa? El mensaje que le estoy dando a mi hijo es que ya él después no puede conseguir pareja, porque se lo voy a echar en cara, porque le voy a empezar a después a decir: pero yo me sacrifiqué por vos. Por eso es muy importante que uno no se sacrifique en ese aspecto por los hijos. ¿Cómo así? Uno tiene pareja, y si tiene una pareja, un hombre que respeta la pareja, pero no tienen una buena relación, tiene que aprender a generar una armonía, y ellos no se tienen que querer, pero sí respetar, porque la hija o el hijo, digamos, está de paso. El que no está de paso es la pareja, porque se supone que uno tiene pareja para toda la vida.
Que eso implique que hay veces hayan que separarse, claro, pero digamos que lo primero es que yo me caso para toda la vida y mis hijos salen. Entonces yo tengo que hacer un proyecto de vida con mi pareja, no tengo que priorizar a mis hijos porque eso termina generando un daño mayor para los hijos, ¿cierto? Dice Mónica, ¿cómo levantar mi autoestima? Hay algo muy bonito. Cuando los padres no nos valoraron a nosotros, entonces nosotros no valoramos ni a nosotros ni valoramos lo que hacemos. Por eso es importante hacer un trabajo con papá, pero para ganar autoestima yo tengo que empezar a ganar confianza en mí, hacer cosas pequeñas, metas pequeñas que yo cada vez más vaya cumpliendo y vaya pudiendo, como alcanzando esas metas para poder hacerlo y ganando autoestima cada vez más. Dice Eli Betancourt, está predestinada a la relación de las hijas de padres separados en las que hubo que compartir con el padre. Está predestinada el de repetir la misma historia. Ok. No está predestinada si se toma decisiones. Mire, cuando una mamá resuelve lo que tiene que resolver, entonces los hijos empiezan a vivir de otra manera. ¿Qué quiere decir eso? Pongo un ejemplo. Una pareja se separa y la mamá se queda con las hijas, ¿cierto? Pero entonces la mamá decide sanar la herida que pasó con papá, nunca les habla mal de papá y se consigue otra pareja. ¿Qué le está diciendo a los hijos? Que se puede ser feliz en cualquier momento. Pero si se queda sola, el mandato para las hijas, que era lo que yo decía ahora, es: ustedes se tienen que quedar solas porque los hombres no sirven para nada, y porque cuando uno le habla mal a un hijo de papá, entonces inhabilita todos los demás hombres, y si es un hijo, pues el hombre se vuelve débil para poder que mamá lo acepte, ¿cierto? Que es la dinámica que hay. ¿Cómo hago para que mis hijos crezcan unidos, que el uno apoye al otro? Son edades de 2 y 18 años. Es muy bonito, pero el amor implica aceptarlos como son, ¿cierto? El amor implica en que cada uno tenga una personalidad. Hay un autor español que dice que los padres no aman los hijos, porque los padres estarían dispuestos a hacer cualquier cosa por los hijos, pero lo único que no permiten es no dejarlos ser. Por eso es importante aceptar a los hijos como son. Miren que es muy bonito lo otro, y es el hecho de tener un equilibrio entre el dar y el recibir. Cuando yo recibo de mis padres la vida y yo empiezo a vivir mi destino, es porque yo la estoy recibiendo. Pero cuando yo volteo a criticar a mis padres o a reclamarle algo que no me dieron, entonces no estoy recibiendo eso. ¿Y eso en qué se puede ver? En que cada vez más que alguien me da un regalo a mí, yo me siento mal. En que alguien me invita a algo y yo me siento mal. Yo siempre tengo que pagar porque no acepto que mis padres me han dado la vida. Si yo acepto eso, ya puedo estar en otra dinámica muy diferente. Dice Natalia, ¿es malo que un hijo sea muy apegado a la mamá? Digamos que no es malo, se necesita si es un niño. Si es un niño, necesita la seguridad y el apego de mamá. Si es un adulto, no. Si es un adulto, es malo. Digamos que no es malo, le hace daño a él, ¿cierto? Porque entonces él va a priorizar a la mamá antes que a la pareja, y eso termina haciendo mucho daño. Una de las cosas que también nos hace mucho daño a nosotros son los secretos que hay en la familia. Un secreto se mueve por una energía, y por eso hay personas que no pueden avanzar porque en un sistema familiar se robaron una herencia. Entonces nosotros venimos a pagar eso y nos empezamos a enredar con un montón de deudas porque estamos pagando lo que hicieron atrás. Por eso es importante honrar este sistema familiar y empezarlo a hacer de una manera distinta. ¿Cómo conectarse con la abundancia? Dice Malca, cuando tenemos un padre en absoluta escasez, reconociendo que papá es abundante en el momento en que nos dio la vida.
ese papá es abundante. Y la manera como mi papá tenga de ver el mundo, yo la tengo que cambiar, ¿cierto? Si para mi papá todo es un problema, yo tengo que empezar a ver las soluciones para poder abrirme y hacerlo de otra manera. Y por último, los que le querían hablar era de los excluidos, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo muy bonito, y es que cuando en una pareja tienen un hijo, el hijo se muere, después nace otro hijo, y ellos siempre presentan al segundo hijo como el primero y se olvidan del hijo que perdieron porque fue un aborto o porque pasó algo. Entonces el hijo segundo siempre se va a comportar como el primer hijo, pero siempre va a estar buscando ese hijo, ese hermano no nacido, ¿cierto? Por eso es importante que no hay... ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros no decimos que tuvimos un aborto o que se nos murió un hijo y que él viene a ser el segundo hijo. Eso le da una estabilidad a él y no tiene que estar buscando un hijo no nacido, ¿cierto? Y un hermano no nacido. Y lo mismo pasa cuando muchas veces nunca nadie habla del papá de uno porque mamá no habla del papá de uno, o no hablan de un abuelo porque hizo algo muy dañino para el sistema y todo el mundo lo excluye. Uno de los hijos termina siendo igualito que ese excluido, porque el alma familiar no permite que nadie esté excluido. Dice José, ¿qué sucede cuando la mamá que todo se lo quiere hacer a los hijos? Ejemplo, tender la cama, lavar la ropa, llevarse la comida a la cama. Pues cuando son adultos lo que pasa es que los está infantilizando, ¿cierto? Y cuando ellos crecen y se casan, empiezan a tener mucha dificultad porque se siguen comportando como unos niños, o buscan mujeres que se comporten como unas mamás, que lo dan todo. Pero al último esas mamás, esas mujeres también terminan cansadas de estar dando y estar dando y estar dando. Listo, vamos a hacer un ejercicio a lo último que quiero que tengamos, como para ayudarles un poquitico, y enseguida resuelvo otra pregunta que ya se nos está acabando el tiempo. Quiero que cierren por un momento sus ojos, o que visualicen a papá y a mamá delante de ustedes, papá al lado izquierdo, mamá al lado derecho, y detrás de los padres van a estar los abuelos paternos y maternos, y detrás de los abuelos van a estar los bisabuelos maternos y paternos, y detrás de los bisabuelos van a estar los tatarabuelos. Eso quiere decir que hay 30 personas delante de nosotros. Y nosotros vamos a inclinar un poco la cabeza y vamos a darle las gracias a todas esas personas, porque gracias a lo que ellos hicieron, nosotros hoy tenemos la vida. Y les decimos, si en algún momento lo estuvimos haciendo igual que ustedes, miren con amor si yo lo hago diferente. Reconozco que me he equivocado. Y nos damos media vuelta y sentimos como los ancestros ven con buenos ojos que nosotros lo hagamos distinto, y nos dan el permiso para ser más prósperos en todos los aspectos de nuestra vida, económicamente, relación de pareja, laboralmente, con los amigos. Y sentimos cómo nos vamos alejando poco a poco de papá y de mamá, y vamos haciendo nuestro propio camino. Respiramos profundamente y abrimos los ojos. Muy bien. Para finalizar, es importante tener claro que solo, dice un autor, Bert Hellinger, solo es un adulto cuando uno toma distancia, tanto físicamente como psíquicamente, de los padres. Hay papás que se han quedado toda la vida a cuidar a sus papás y nos obligan a nosotros a que tengamos que hacer lo mismo. Es más,
Yo he escuchado hijos que dicen que mi mamá me ha dicho que yo soy el bastón para ella. Eso, digamos que uno tendría que poner un límite ahí mismo y decirle: mamá, lo siento, yo no soy un bastón, tú puedes sola y yo puedo solo. Y es empezar a poner límites también a las mamás para poder empezar a hacerlo distinto. Entonces, ¿cuál es el mejor vínculo y cómo puedo tener un vínculo más sano? Siendo feliz, porque un hijo que es feliz, los papás siempre chicanean con uno. Yo nunca he visto un papá diciendo: es que estoy tan feliz porque mi hijo mantiene en la esquina y es marihuanero. Pero sí veo mucho papá feliz diciendo: se graduó, compró carro, compró apartamento, se fue para Europa. Los papás no caben en la ropa porque los logros de nosotros son los logros de ellos. Pero cuando yo sigo mirando a mis padres, entonces mis logros no pueden ser míos porque los estoy mirando a ellos. Entonces es importante poder mirar nuestro destino para que lo podamos hacer de una manera distinta. Osama dice: alejarme, ya que trato de perdonar, pero me sigo lastimando. Hay algo muy bonito para terminar. No es que tengamos que perdonar a los padres, es comprender que ellos dieron lo que tenían con sus posibilidades y no tenían nada más para dar. Por eso es importante comprender que cada uno da de lo que tiene. Si no me dieron amor, yo tengo que aprender a dar mi amor. Si ellos no sabían cómo ser amorosos, pues yo tengo que empezar en este momento a aprender a dar mi amor a mí mismo, pero dejar de criticarlos y mirarlos con mucho amor, porque fueron tanto el hombre como la mujer las personas que han posibilitado que yo esté hoy aquí en mi vida haciéndolo distinto. Muy bien, muchas gracias a todos por haber compartido este espacio. Espero que les haya servido y espero que al menos practiquemos eso en nosotros, probémoslo, que yo sé que eso tiene una fuerza. Ser grande cuesta y duele, pero siempre trae muchas satisfacciones. Y por último voy a decir algo, y es que los hijos siempre tenemos que darle un dolor a los padres, ¿cierto? Cuando nos vamos, cuando nos casamos, cuando nos vamos para otro país a estudiar, generamos un dolor. Ese dolor es sano y es necesario, porque quiere decir que estamos creciendo. Buenas tardes para todos y espero que nos volvamos a ver en otro en vivo. Que Dios los bendiga.